dinero y finanzas en el contexto financiero. Jorge Cepeda Rubalcaba, experto en finanzas, te escuchamos en tu contexto financiero. Sí, buenos días. Bueno, la semana pasada, como todo el mundo sabe, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso, esto no se había dado, la verdad que yo sepa, con antelación, entregó al Congreso de la Unión los precriterios generales de política económica para el próximo año. Normalmente la Hacienda entre octubre y noviembre, más bien octubre de cada año, entrega estos criterios. ¿Qué significan estos criterios? Bueno, pues es la base del presupuesto que va a tener la Secretaría de Hacienda para el siguiente año. Y ahora se está adelantando. Yo creo que obviamente se está adelantando porque, por un lado, las corredurías, una de las corredurías calificadoras internacionales disminuyeron la deuda, la calificación de la deuda soberana de México, precisamente por la tendencia del déficit público, ¿no? Y por consecuencias de la baja en el precio del petróleo y estaban estimando que van a tener menos ingresos para este año y para el año que entra, producto de esa baja importante, en tanto que todavía los ingresos tributarios del gobierno representan un 35% provenientes del petróleo. Entonces es demasiado todavía eso, y pues estas corredurías bajan la calificación y hacen que alerte, ¿no?, al gobierno. Y en ese sentido digo, bueno, si yo ya este año le voy a bajar 132 mil millones de pesos al gasto público, para que me disminuya el déficit para el año que entra, en el 2017, de 3% del PIB de este año, el déficit, a 2.5%. Entonces eso es muy bueno, o sea, esa disminución es bastante buena, pero pues implica, por otro lado, una disminución para el año que entra de 175 mil millones de pesos más. Entonces estamos hablando de más de 300 mil millones en un par de años de baja en el gasto público. Pues es un dato bastante fuerte como impacto para el efecto económico, ¿no? Y bueno, pues lo que yo no entendí es de que no disminuye Hacienda sus pronósticos de crecimiento ni para este año ni para el siguiente. Es decir, los tiene entre 2.6 y 3.6% del crecimiento del PIB. ¿Cómo lo va a hacer o cómo lo va a compensar? Yo digo que por el lado del sector exportador, por un lado, en tanto que se pueda mejorar la economía norteamericana, y por otro lado todavía, pues aunque ha sido lenta la implementación de las reformas, el que haya un mejor efecto para finales de este año y para el próximo año, de producto de esa implementación de las reformas estructurales. Pero bueno, cuando ellos se están adelantando, los mercados no lo están viendo mal, y hablo yo de los mercados porque los mercados compran deuda soberana mexicana, y siempre la han comprado muy bien, y con esto, pues tanto las corredurías calificadoras como los inversionistas extranjeros que compran deuda mexicana, pues les parece un dato bastante bueno, ¿verdad? Y los analistas también opinan que es un dato muy bueno, en tanto que preservarían pues las finanzas públicas que sean sanas en un marco macroeconómico más estable, ¿no? Entonces hace que se fortalezca un poquito la visión del país ante los ojos del extranjero, ¿no? Entonces se denomina prudente la medida. El pronóstico también de otras variables que también traen nervioso a la gente lo lanza la Secretaría, como el tipo de cambio a 17 para este año y para el próximo, y también la inflación alrededor del 3%, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Es un buen adelanto. Te digo, los criterios generales de política económica se entregan en noviembre. Aquí hay una adelantada de precriterios, y vamos a ver cómo los complementan pues a noviembre de este año, ¿no?
Y también pues hay que comentar, y es muy importante, la reunión que van a tener los países petroleros el domingo en Doha, Qatar, para ponerse de una vez de acuerdo o no si van a congelar la producción petrolera. Entonces, este domingo va a ser muy, muy importante saber ese resultado. Ahorita el petróleo va bajando alrededor del 3%, producto precisamente de esta expectativa, ¿verdad? Es muy vulnerable el precio del petróleo a esa expectativa de congelamiento o no de la producción petrolera en el campo internacional. Y bueno, pues este domingo vamos a conocer la noticia si verdaderamente se ponen de acuerdo para congelarla, que sería un dato magnífico, bastante bueno, y aparecería el precio del petróleo el lunes para arriba de manera importante, o viceversa, ¿no? Si no se ponen de acuerdo, pues entonces podremos ver otra vez bajas importantes en el precio del petróleo. Vamos a ver y esperar la noticia este domingo. Oye, Jorge, déjame preguntarte algo. A ver, tú decías que hay factores que pudieran dar una buena impresión, una buena cara de México frente al mundo. Sin embargo, esto que dijo el presidente en Dinamarca de que México podría crecer al 3.6%, justo después de que el Fondo Monetario Internacional dijo que ni con reformas México va a crecer 3%. Es más, inclusive se atreve a decir que de 2.3 el PIB promedio en este sexenio es lo que vamos a poder esperar. Esto no... Sí, efectivamente. El Fondo Monetario Internacional ha venido bajando la expectativa de crecimiento económico no solamente a México, sino a varios países, producto precisamente de la baja en la economía mundial, liderado por la baja en la economía china, ¿verdad? Pero esto que te estoy hablando yo es de que sus pronósticos de parte del gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, marcan entre 2.6 y 3.6. Hacienda antes se aventuraba a dar un pronóstico así absoluto, ¿no? Así, esto. Y ahora pues ya le hace como le hace el Banco de México, ¿no? Da un parámetro, pues es que es muy difícil, hay veces la estimación, ¿verdad? Da un parámetro, pues más o menos de alrededor de un punto, ¿no? Evidentemente, si dijo, como dices, el presidente allá en Dinamarca, de que íbamos a crecer al 3.6, bueno, pues a lo mejor es el potencial que trae como crecimiento, ¿no? Producto de su exacerbado optimismo que pueda traer a lo mejor de la continua, digamos, injerencia en estar promoviendo, por un lado, la inversión extranjera hacia el país y por otro lado, la exportación fuera del país y por otro lado la implementación de las reformas estructurales. Yo creo que en eso se va a basar mucho lo que pueda haber de crecimiento para y el próximo año, pero sí definitivamente una baja tan extraordinaria del gasto público por lo pronto sí afecta bastante las expectativas de crecimiento, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional también se basa muchísimo en su expectativa de crecimiento por la baja en el precio del petróleo, que te digo, el gobierno depende todavía en un 35% de sus ingresos de este producto. Y, o sea, entre 2.6 y 3.6, bueno, pues el presidente se fue al lado del 3.6, pero pues igual es el 2.6, el consenso de analistas lo trae entre 2.3 y 2.6 más o menos para este año, ¿no? Pues sí. Ahora, una última pregunta, porque el tiempo encima y sabemos también de lo valioso de tu tiempo. Jorge, esta encuesta de Reforma que recién se ha dado a conocer, donde pues hay una desaprobación hacia la figura del presidente específicamente y el manejo de temas tan importantes como el económico y el tema de la corrupción. ¿Esto afecta, Jorge, la percepción que puedan tener de nosotros y cómo impacta en lo económico? A ver, es que, permíteme, no te escuché bien, es que rápido, te decía, Jorge, que la encuesta que recién publicó Reforma, donde, bueno, va a la baja el presidente, hay un porcentaje muy alto de mexicanos, por lo menos desde esta encuesta, que no califican bien al presidente, es más, inclusive dudan de las decisiones que se han tomado en diferentes materias, en diferentes temas importantes para el país. Te pregunto, ¿esto afecta a la economía del país o cómo lo podemos en algún momento dado entender y ligar desde el punto de vista económico? Bueno, desde el punto de vista económico, una mala imagen de un presidente de la República pues siempre no es nada halagüeño, y sobre todo en la expectativa, porque es el responsable del manejo de
pues de la implementación de toda la política económica en su conjunto, ¿no? Amén de la imagen, digo, pues, por producto de todo lo que ha sucedido, de cuestiones de corrupción, cuestiones de que la implementación de las reformas estructurales todavía no dan o no satisfacen, como habían dicho, pues en general a la población, porque pues todavía existe un dato importante de desempleo, hay desánimo por el lado de ese efecto de corrupción, que es un cáncer tremendo y que no vemos que se baje de manera importante, ¿no? Hay un desánimo por la inseguridad todavía, y que pues es es algo muy muy importante también para la expectativa económica de cualquier gente, y bueno, y que el tipo de cambio y que la devaluación y que el petróleo, y todo va a la figura del presidente, ¿no? Ese sentimiento pues es natural, es normal, es humano, ¿no? Si yo no tengo chamba y tengo 3 hijos, ¿verdad?, en la escuela y no completo, y pues vámonos contra el presidente, ¿no? Y que se ha equivocado, pues a lo mejor sí, verdaderamente ha habido preocupación en el diseño, manejo e implementación de la política económica, pero pues, en el plano macro de las finanzas públicas, pues se ha visto que está fuerte, que está sólido. En el plano, digámoslo así, de blindaje financiero y monetario, pues también ha sido bastante fuerte, y no viene de este sexenio, yo siempre lo he dicho, esto viene de varios sexenios anteriores que se implementó un modelo en donde en lo macro podemos estar tranquilos. Desgraciadamente, en el manejo para que la gente goce de bienestar, goce de buena salud, goce de buena educación, goce de buen empleo, etcétera, pues todavía no hay una conformidad, ¿no? Definitivamente, y más con todo lo que ha pasado. Entonces el resultado de la encuesta, pues sí, definitivamente, pues ya se está visualizando en ese sentido, ¿no? Pero una mala imagen de un presidente siempre afectará una buena expectativa económica. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias por tu presencia. Como siempre, un gusto. Nos dejas punto de contacto. jorge.cepeda@banorte.com. Gracias.